buenas, ahí con los aplausos arrancamos. Nunca terminamos la canción, así que no sabe que venían los aplausos. Nau, ¿son de la canción o lo pusiste vos? Son de la canción. Mira qué bien, quedaron ahí justo, me gustó. Se ve que nunca llegamos a la canción al final. Bueno, Nau, bienvenido también acá a Redes Bienestar, 12:02 minutos en ese reloj. En mi celu tengo 3, ahí serán más o menos. Bueno, bienvenidos a este viernes acá en Redes de Bienestar. Feriado, no es extra largo, es como día no laborable, algunos trabajan, otros viernes. no, pero es un viernes que estamos como un poco algunos más relajados. Yo el lunes trabajo, no sé los demás, miro a los que están acá, bueno, afortunados. Es el viernes previo al extra largo. Claro, el largo real es el que el lunes viene. y martes. Un lío tienen los niños que van a la escuela, porque me dicen, es este, es el otro, pero escuela no hay. No, van el miércoles nada más. Claro, eso. Para los niños tienen como club cerrado, unas vacaciones largas. Eso es importante. A ver si se van con los abuelos, los míos, abuela ahí se me está mirando. ¿Hay lugar para otros en clubes? Está bien, hay que tener tiempo de ser. Sí. Si no me salía la frase. Sí. Me gustó. Esta vocecita que escucho. Sí. Mucho gusto por estar acá de nuevo. Mucho bienvenida, gusto verte. Bienvenida. Y acá los compañeros. Mariana Macía, abogada, especialista en adopción. Un lujo tenerte, así que gracias por estar. Presento, por si quieren hacer alguna acotación, Marisa Preslavat. Mari, bienvenida, como gracias, siempre. Vale, como siempre, un placer. Eduardo Rogati, también bienvenido. Muchas gracias, como siempre. Con ustedes después vamos a tener una mesa súper linda, pero no digo nada. Marian, el tema lo titulamos simple. Sí. Estaba pensando, directo, pero no dijimos nada. ¿Puedo cambiar mi apellido o el de mis hijos? Sí, puedo cambiar mi apellido. Está esta posibilidad que pasa. Puedo como pregunta. Puedo como pregunta. Desde cuando hablamos desde nosotros, desde los adultos sería, si un adulto puede cambiar su apellido, bueno, o en el caso de un niño, o una niña o un adolescente, siempre ahí quién es su representante, ¿no? Su representante legal ya me adelanto un poco cuando digo representante legal, va a haber un accionar legal por detrás, pero bueno, un niño, una niña o un adolescente siempre va a ser a través de sus padres, en el mayor de los casos, ¿no? En el mejor de sus padres biológicos o sus padres en proceso, porque va a entrar también el tema de la adopción. Pero no vamos a hablar solo de adopción. Ok. Para empezar, podemos preguntar por qué quisiera cambiar o para qué se podría. Hay un montón de motivos, pero ¿por qué uno quisiera cambiar? Desde el punto de vista de la persona que puede consultar. No me meto todavía como en la parte jurídica. Sí. Podemos encontrar por ahí a una persona. O pensar por ahí en tus consultas. Sí. La gente que te va a vos. ¿Tenés casos? Primero empezamos. ¿Hay muchos casos? ¿Es común esto? Sí, hay casos. Okay. Hay casos y en el último tiempo más. Y también se está viendo, una cuestión por ahí de redes, de noticias. Se comparten casos judiciales con esta temática. Bien. Primero que nada, es común acá, con respeto lo digo, pero muchas veces es cambiar el apellido de mi hijo porque el padre es abandónico. Siempre se habla el padre o el hombre, es súper común. Puede ser una cuestión de estadística, que hay más mamás que pregunten, más mujeres, pero no necesariamente. Suele pensarse que el hombre es el que, como estadísticamente se va y la madre es la que queda, que la mujer es la que queda. Claro, ahí vean ustedes de su propia experiencia o lo que se conoce en familias que uno se va y que no está más presente en la vida de los hijos. Bueno, suele verse todavía aún que son más hombres. Entonces siempre, yo también lo veo desde la comunicación, ¿no? Como está, siempre es, o a veces cuando ves posteos, el apellido del padre biológico, el apellido del progenitor, el apellido del padre, pero en realidad desde la ley no es solamente del apellido del hombre, es cualquiera de los dos. Okay. Hasta ahora podemos dar más con esa situación, pero podría ser tanto el apellido paterno como el apellido materno. Exacto. Bien. Entonces lo general, lo que más se ve es esta ausencia en la vida de un niño o de la niña de ese padre o madre, y este niño que tiene ese apellido. Sí. Entonces, puede haber ahí un daño, puede haber ahí, tiene que haber un daño en la persona que quiere cambiar, sea este adulto o ahora hablamos de los niños, o este niño, que eso le produzca algo feo, que cuando lo nombran en el colegio se sienta mal,
que cuando tengan que comprar las etiquetas para poner, viste, en marzo que estás comprando en febrero, todas las etiquetas para poner en el cuaderno, a la cartuchera, a los libros, a todo, y vos ves ahí, no sé, Gómez, Juan Gómez, y Gómez apareció el primer año de su vida, después se fue, nunca más lo vi, y le produce algo al nene, algo malo, le cuesta o no quiere, lo dice. Que la resonancia de ese apellido es como que te llega desde un lado una connotación negativa. Exacto, tiene que haber un sentido, un porqué, o en realidad ahora me lo estabas preguntando desde por qué se consulta. Y en general empieza así, por ese tema. Por una ausencia. Por una ausencia, exacto, porque tengo un apellido que no me pertenece, o que yo no lo siento mío, o que me remite a una persona que no está, que debería estar, cuál es el vínculo que tengo, por qué yo soy Gómez y nunca lo vi a Gómez. Pero una pregunta. ¿Eso tiene que ver, y de la manera que vos lo estás diciendo, con el progenitor que queda o con un adulto? Pero un niño en sí mismo, más allá de lo que pueda llegar a sentirse ofensivo, o que se sienta ofendido con bullying o lo que sea, ¿puede él gestionar el cambio de apellido? No. ¿Sin justificar? No, está muy bueno. Puede él, o sea, él no lo va a gestionar, lo va a gestionar la otra parte, su mamá, ponele en el adulto responsable, en este caso la mamá es su representante legal, además, lo va a gestionar ella, en este ejemplo que tenemos, ¿no? En este ejemplo de caso típico, sí. Lo va a gestionar ella. Y ahora vemos también cómo puede ser esa gestión. No lo va a gestionar ella. Pero ahí lo importante, acá que la tengo a Marisa al lado, lo importante es escuchar al niño, escuchar su deseo, que el niño o la niña o el adolescente pueda decirlo. No es un invento de la madre que se queda y quiere castigar al padre. Eso que te iba a decir. Eso. Qué finito es esa línea y que sea la voz de verdad. Sí. Y porque tiene que ver con la identidad. No nos estamos metiendo solo con el apellido, con todo lo que eso implica, ¿no? Y yo he escuchado casos de niños que en realidad es la madre que presiona para cambiar, porque, por ejemplo, recuerdo un caso, el papá biológico, bueno, nada, le había dado el apellido, eran muy jovencitos y casi no participó, y esta señora después se casó con otro señor, y este otro señor, que ¿quién fue que paternó? Su papá de crianza. Claro, quería darle su apellido y era, creo que sería adoptarla. Adopción de integración. Claro, pero para eso ella tenía que quitarse el apellido del papá y el padre, vos ahora corregime, tenía que aceptar eso, digamos, ¿no? Renunciar como la paternidad sería... No es así legalmente. Pero el caso y el encuadre es la otra. Claro. Ahí, porque para cambiar o suprimir el apellido tenemos varias vías como para entrar en eso. Uno sería una presentación exclusiva a ese cambio de apellido. Yo solicito, en este caso, como mamá, me presento judicialmente para pedir el cambio o supresión del apellido paterno de mi hijo, con las justificaciones y todo, bueno, lo que podemos contar. Esa es una situación. Entonces, ahí estoy hablando comúnmente de una mamá con su hijo a cargo y donde el apellido no lo representa y lo está afectando. Lo está afectando en su identidad. Y otra cuestión es como la que comentaba Marisa, en este caso, otra hipótesis, que es cuando ahí no está una mamá única o sola criando a ese niño, sino que hay un papá de crianza. Lo que significó que esta mamá, en un momento de su vida, rehizo su vida de pareja, y este papá de crianza está presente en la vida de este niño. Entonces ahí se tienen que dar circunstancias legales muy específicas y se puede presentar la adopción de integración. O sea, este papá de crianza va a presentar judicialmente la adopción de integración de ese hijo. Y esa adopción de integración puede traer como consecuencia el cambio de apellido. Puede, digo, porque también hay que escuchar al niño, los vínculos no son 1 más 1 es 2, y quizás lo adopta y quizás el niño quiere conservar su apellido de origen o quiere sumar. En este caso... Perdón, ¿se puede sumar? Sí, se puede sumar. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué sería? No lo sabía. Sumar el apellido. Les doy un ejemplo. Hace muy poquito con una adopción de integración que yo llevé como abogada. ¿Le agrega el apellido? Sí. Gómez, a Gómez se le agrega Martínez. Claro, y tiene el apellido como... Y tiene su apellido de sus papás, ¿no? Sí, su apellido de origen conserva y adiciona el apellido de su papá de crianza. Una integración hermosa. Qué lindo, además, porque psicológicamente es esto, ¿no? Como decimos, qué bueno que los chicos con estas nuevas modalidades de familia puedan sumar y no restar. Sí. ¿No? Porque tenemos dos papás. Exacto, ¿no?
Cuando y las cosas están, con se dan todo lo que bien, eso implica. Sí, y quizás a veces, porque cuando hablamos de apellido, un poco lo que decías, la identidad, el apellido forma parte, tu nombre, sí, tu apellido, sí. para la ley el nombre es el prenombre, Mariana, Juan, Ignacio, el prenombre y el apellido. Todo es el nombre. Ahora nos referimos específicamente a apellido. Pero forma parte, es un atributo de la personalidad. Hay varios atributos de la personalidad en derecho que son inmutables o eran inmutables ¿Qué hace sería algunos forma años. parte de la personalidad? Forma parte de quién sos vos, de tu Ok. identidad. Como personalidad es fuerte, como que el apellido forme parte Sí, de tu hay rasgos de la identidad que son inmutables, no sé, tus genes, Sí, sí, tu sí, ADN, y hay rasgos que pueden ir variando a lo largo de tu vida. El apellido podríamos decir que no es un rasgo inmutable, pero que es permanente. Cuando a vos te ponen el apellido cuando nacés, tus papás, en una situación habitual, ¿no? Si no tenés papás o estás yo siempre hablo de adopción, ¿no? Entonces quizás te ponen el apellido, el registro civil o el funcionario, o las enfermeras te empiezan a nombrar. Bueno, en el caso que sea. Ese apellido tiene características permanentes y tiene que ver con un ser que está en la sociedad, de que está en la vida, de que después se lo conoce, de que y ahí me puedo ir a que hay acreedores, a que tiene que ver con la Te da identidad de la persona, también, ¿no? singularidad, Claro. exacto. Claro. Entonces, para que sea mutable, lo que estamos diciendo, hay una construcción jurídica, que no me voy a meter ahí porque es súper técnica, pero desde hace años que se está incorporando esta noción de integridad dinámica. Entonces, hay ciertas cosas que pueden ir cambiando. Por el derecho a la identidad, nosotros adherimos a tratados internacionales, un poco lo que hablábamos con Vero en el programa anterior, que tienen que ver con proteger el derecho a la identidad también de los niños y darle esta jerarquía. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que se hace de esta manera, es ver a esos chicos, a esos niños, que bueno, que pueden sufrir o que pueden tener un daño por este apellido que los afecta. Y ahí el otro punto es, los afecta. Yo no puedo ir a pedir un cambio de apellido o supresión porque no me gusta, o solo porque acá poniendo el progenitor que queda, Claro, el pajarito. Pajarito en la cabeza. El pajarito en la cabeza. Hay causas fundadas, que es una descripción un poco amplia y que ahí en caso en particular hay que construirlas. Vos te presentás a la justicia, no es un chiste, se inicia un juicio, no es un trámite en el registro civil. Se inicia un juicio y vos tenés que probar esas causas, tenés que probar esa afectación a tu persona. No es que cualquiera, bueno, no me gusta, me voy a poner un apellido más. Y además cuando uno empieza este trámite o lo que sea, digo, como hablábamos también antes, moviliza un montón de cosas. Sí, moviliza un montón. ¿Qué le pasa por ahí a las personas que te consultan, que lo quieren hacer? Digo, primero pienso en tenés que tomar la decisión, o sea, la tenés que tomar y tenés que tenerla como muy segura, decir, bueno, quiero esto, que no debe ser sencillo. Sí. Como, sí, no ahí, sé si quiero, sí. Como, bueno, querés y sabés que después ya está, no hay vuelta atrás, me imagino que una vez que lo cambiás, no sé. No, si ya lo cambiaste, presentaste y salió, ya está. Bueno, tiene que ver un poco con esta característica, claro, de permanencia del apellido. En el proceso tenés un montón de... Y saber qué cambia ahí. Sí. Tenés que no tenés más, que digo... Sí. Estar con eso. En el proceso, imagínate que hasta que uno se decide y pasa y nace, está como las decisiones importantes que uno puede tener en la vida. Hay todo un proceso y no es inmediato. Quizás, bueno, por ahí te enterás, porque muchas veces yo lo cuento y me dicen, yo no sabía esto, o que se podía, o que había cambiado. Bueno, no tienen por qué saber, porque todos no tenemos que saber todo. Y después por ahí te empieza como a dar vuelta la idea, esto le pasa a mis hijos, esto pasa a mí. Bueno, en adopción es más directo. Yo cuando... acompaño legalmente a familias como... no me sale la palabra clientes, pues yo soy abogada, entonces, bueno, no como jurídicamente como abogada, pero yo asesoro en el cambio de apellido, porque podemos pedir en la demanda el cambio de apellido, y damos los fundamentos y elegimos, y recuerdo cómo es el cambio de apellido, y el orden de los apellidos, cuestiones que hace 10 años están y no se saben. Por ejemplo, que el apellido de la madre puede ir primero y que se elige. Bueno, recuerdo y lo coordinamos y esto, está bueno recordar eso. Claro, ahora lo podemos recordar también. Por en el favor. caso de adopción. Entonces ahí estamos como un poco más obligados. Nos lleva la temática a que vamos a ver el cambio de apellido. Y en el caso de que no tengas una adopción por medio, sí hay una construcción que yo también me imagino, porque desde que vos estás pasando esto, también te asesorás, ahí vas a tener que trabajar o con el profesional que vos elijas, bueno, ver las posibilidades, viabilidad de éxitos en ese juicio. Nunca podés dar un 100%
de resultado, ¿no? O por lo menos yo no lo doy, pues sería irresponsable. Pero bueno, podés estudiar la viabilidad de esta cuestión. ¿Un 100% de resultado te referís a...? Claro, que vos presentes una demanda sí. y que el juez, para decirla fácil, te diga ok a todo y salga como vos lo pedís. ¿Hablas del cambio de apellido? Claro. ¿Puede ser que no lo acepten? Claro. Y mirá si lo presenta la madre que le comía la cabeza al pajarito. Ok, desde ese lado, pero si lo presenta, si está todo bien, lo presenta un niño o un adolescente, no habría un por qué no. Claro, pero vos todo lo que presentes lo tenés que probar en un juicio. Todo lo que presentes, si no sería casi un trámite instantáneo, y ahí también está el trabajo profesional y también filtrar lo que te llega, porque podés filtrar a ese progenitor, no digamos la madre siempre ni el padre siempre, como poner los roles del abandónico y la madre con el pajarito. Pero, claro, en realidad... si es un niño no tan grande, ¿cómo se prueba eso? ¿Hablan con, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿hablan con el niño? Sí, o sea, no... No sé si porque la experiencia, ¿quién habla? ¿El juzgado o alguien hablan? Sí. El niño, si lo pide... Para escucharlo a él, Exacto. ¿no? Como que tiene que tener la voz directa. Sí. No es me dijo que quiere... No, un bebé de 2 años. No, porque no se puede expresar y no sabes, que no este requisito que dijimos, un daño. ¿Qué daño le provoca? ¿Cómo se siente mal? Esto de las etiquetas del cole, tu percepción. El niño ya tendría que poder expresarse, decir sus ideas, su voluntad. Por lo menos edad escolar. 8 años. Primaria, claro, qué sé yo. Claro. Por lo menos. Claro. Sí, igual me imagino que hay profesionales de la salud que acompañan y hacen peritajes en ese caso. Sí. Si son pequeños, digo, ¿no? Uh-huh. Porque la palabra es en realidad más en relación a un adolescente, pero un niño pequeño... tiene también una cuestión limitada, ¿no? Sí. Uh-huh. Y a veces es un poco que repite el discurso de los papás. Exacto. Porque es lo que escuchó, porque es lo que aprendió, porque es lo que siente, cómo se siente amado, ¿no? Y esto que decías vos, Vale, de la identidad. Yo recuerdo un caso, para que a ver, es muy importante. Era, creo que una chica de 15 años que sí estaba de acuerdo con el cambio, pero en la escuela pidió, por favor, que cuando tomen lista le sigan diciendo el otro apellido, porque en la escuela... ¿La escuela? No, ella en la escuela. ¿No? De ponerle unas vacaciones, Sí. quedaba creo que 4º y 5º año del secundario. ¿No? Entonces hasta 3er año, y eran todos sus compañeritos, Sí. le decían, vamos a poner Gómez. Sí. Sí. Seguimos con Gómez, No dale, sé, dale. María Gómez. Sí. Sí. ¿No? Y de pronto fue María Martínez. Sí. No sé. Entonces ella, si bien aceptó y se había hecho el cambio judicial, en la escuela pidió que cuando tomen lista Siga le con sigan Gómez. dando el otro apellido, porque para ella era como sus compañeros y su escuela y su La entorno conocía. la conocía. Claro. Está perfecto. En realidad ahí la escuela debería escucharla y Claro. seguir nombrándola en la lista como ella pedía. No. Y además su proceso, quizás interno, obviamente, continúa y después Era, quizás claro, cambia. con algunas por ahí pausas claro, en también. un Claro. trabajo, en una facultad, cuando uno es más grande, Sí. uno puede O el- decir, Claro. no Eso presentarse. cambia de ámbito. Claro, Donde cambia no lo de conocen. ámbito, Claro. donde no lo conocen. Esto es identidad para un Sí, niño, claro. sí, identidad. ¿no? Sí. Es donde yo siento un lugar de pertenencia. Y el nombre y el apellido es un lugar de pertenencia. Y el otro me reconoce con ese Claro. nombre y ese apellido. Ujú. Por ejemplo, nosotros cuando, mis 2 nenes, con su apellido de origen, por supuesto, cuando estábamos en juicio, por estar en juicio por adopción, el apellido cambia al final del juicio. Ya tenés que tener la sentencia judicial de adopción, tenés que tener la partida de nueva de nacimiento, se hace un trámite registral, con esa partida se tramita el DNI. Y ahí con el DNI es todo un proceso, ¿no? Además del juicio en sí mismo de adopción. Con ese nuevo DNI, ya está y tenés tu nuevo nombre y el apellido totalmente legal. Bueno, nosotros empezaba en el jardín, por ejemplo, mis nenes, y yo hablé en el jardín, pregunté si no podían ya nombrarlos o nosotros mandar las etiquetas, El las nuevo cosas apellido. con su apellido, porque, o sea, no era una cuestión de ego, que a mí me importa el apellido, no me era importa nada eso. sí, se entiende. Pero ellos empezaban sala A de 3, construir. sala de Claro. 3 años.
Ninguno leía todavía. Háblame de identidad. Claro, tenían Exactamente. 2 años y medio. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer una nota, o sea, yo sabía que legalmente no tengo argumentos. No, pero no tengo son muy argumentos chiquitos para mezclarle, Claro. una cosa le sacás y pones así. Claro, entonces era, bueno, a ver si el colegio, después nos cambiamos, era en Capital, yo después me fui a vivir a provincia y los cambiamos. Yo me había armado como el argumento para ir a hablar muy amablemente, obviamente, como hay que hablar en los colegios, y para ver si me escuchaban. Entonces digo, porque a mí me empezó a decir, no, porque les vamos a poner después y contarles, obviamente, vos sabés lo que yo trabajo en Derecho a la Identidad y lo que trabajé con mis hijos, pero los 2 años y medio o los 3, explicarles que por ahí no leían, pero veían el cambio de letra. Yo dije, bueno, fui al colegio, todo era, incluso salíamos de la pandemia, medidas de seguridad con el barbijo, a hablar, y total, o sea, nada, me admitieron rápido. Y después hay casos en familias que yo acompaño, también en procesos de juicio, que yo siempre les pregunto, también depende de la edad de los chicos. Apenas empezamos, les digo, bueno, en el cole, ¿cómo le dicen? ¿Querés que hagamos algo? ¿Querés que tratemos de presentar una nota? ¿Hablaron ustedes? A veces no hay mayor inconveniente o no lo necesitan, o a veces sí, y en general los colegios del otro lado lo escuchan. Y es importante porque el colegio, lo que en sus actas formales, en sus libros, en todo lo que necesitan, va a ser su apellido de origen. Y aparte la escuela es tan importante, Sí. es tanto tiempo que están ahí que Claro. no es, no sé, una colonia donde hace, no sé, música o un lugar que va a ser inglés. Digo, es mucho tiempo en la vida de una persona. Exacto. Hasta determinada Por ahí edad. 2 años, 1 año que te sigan nombrando con el otro apellido, después tenés que poner y después Exactamente, sí. hay algo lindo para mí, gracias. En cuanto al derecho a ser oído, debe evaluarse junto con la autonomía progresiva. Exacto, no es lo mismo lo que decíamos acá, hablar con un niño de 7, 8 años, 9, que con alguien de 14, de 15, como pudo expresarse esta nena. Claro. Esta nena, adolescente. Sí, sí. Sí. No es lo mismo. Lo que hay en los juzgados es, en general, ¿no? Porque los juzgados pueden cambiar de acuerdo a la jurisdicción. Ciudad de Buenos Aires es una cosa, provincia de Buenos Aires, cada provincia. Pero los juzgados tienen equipos técnicos. Y en esos equipos de técnicos, que son soportes del juez, hay, por lo general, psicólogos y trabajadores sociales. Entonces, en este tipo de juicios, los escuchan a los chicos. Y los escuchan psicólogos del juzgado especializados que están habituados a escuchar niños. En buenos casos, ¿no? La mayoría de los casos, donde deben escuchar, no literalmente, deben escuchar... Más allá de Sí, escuchar, Claro. mirar, sí. percibir, es como todo esto junto. Es que Sí. en esa etapa Sí. empiezan a construir su identidad. Entonces, lo más lógico es que el chico vaya creciendo con la identidad que después la va a definir durante toda su vida, la va a Sí. acompañar. Exacto, exacto. Totalmente. Y eso no quiere decir que pierda la otra. Me parece que esto es más allá del DNI, ¿no? Sí, En los casos de adopción y que se sabe, está bueno que los chicos después, más grandes, puedan acceder a esa identidad, porque es parte de su historia. es parte de su historia, es su derecho. Claro. Y, por ejemplo, el cambio, la adopción desde ya todo, y el cambio de apellido no borra su historia. Exacto. Que no tenga más su apellido de origen, mis hijos no borra su historia. No. La documentación, por ejemplo, la partida de nacimiento anterior, será parte de su documentación y su historia que los papás guardaremos Para cuando ellos de puedan acuerdo tener, ahí a sí. lo que decía, ¿no? De autonomía progresiva, a su edad, a lo que corresponda, al acompañamiento. No le vas a tirar un expediente a un niño, ni a un La adolescente, ni a un historia- adulto, te Y la digo. historia no la borra nadie. La historia ni no la nada, borra o sea, queda en nadie. ellos, se irá resignificando, Exacto. pero la historia es la historia. Exacto. Lo otro es un apellido que es identidad, pero Exacto. que no tiene que ver con. O sea, No. Sí, pero es como la historia es otra cosa y va por otro camino. Y cuando tengo para compartir también, porque es súper profundo. Lo uno último y dice- ya lo cerramos. último. Cuando tengo adopciones de niños adolescentes, también ahí, bueno, en la parte de que le explico a los papás yo les digo a los guardadores preadoptivos que van a ser papás luego de la sentencia, pero son papás. Bueno, veamos el apellido, véanlo con él. O sea, no yo como abogada, porque tratamos de que al niño no... que estén con sus papás, con su Sí. acompañamiento psicológico, y si me quieren ver a mí, yo los veo, les explico en palabras simples y claras, pero al niño no molestarlo, al adolescente no estar ahí encima desde lo legal. Bueno, explíquenle, y ahí se trabaja muchas veces, porque en la adolescencia ya tiene su apellido Claro. de origen, a veces se anexa el de los Adoptivo. adoptantes, y ahí por ahí hay que elegir, entonces ¿va mamá o va papá?
porque tenemos el límite de 2 apellidos en Argentina, no podemos poner 3. Entonces, si mantiene, hay que elegir uno. Bien. O si no, si durante el transcurso del juicio se va trabajando este tema también en sus acompañamientos psicológicos, cuando hay, que siempre recomiendo ver estos temas, y hay mecanismos, estrategias para ir trabajando el apellido en los chicos. Bien, bien. Porque quizás el apellido de origen es lo único que les queda, que ellos sienten. Sí, es un tema, pensamos que no, pero... Me quedó mucho más, pero hay sí. para hablar. Venías con que no hay mucho. Mira, parte 2, queremos parte 2. Parte 2. No, que no hay mucho para hablar. Podemos hacer del procedimiento un poquito ameno, para no explicarlo tan técnico, pero un poquito del procedimiento. Dale, no la que viene que estás con Nati, me acuerdo. La otra. Ahí está. Marian, ¿dónde te encuentra la gente? Mamá por Adopción y Abogada en redes. Ahí está. Bueno, ahí. Le mandamos un beso a toda la gente que está escuchando. A mi mamá que está ahí. Le mandamos, me dice, sí, no hablé mamá de vos hoy, porque también tengo para hablar. Le mandamos un beso a tu mamá, me encantó. Y a mi hermano un beso también. a tu mamá, muy bien, beso grande. Bueno, gracias por estar, como siempre. Un placer y súper clara, me encanta. Gracias. Y a tus hijos. Gracias. ¿No quedan afuera? Sí. Estar en una excursión. Mamá foco, mamá foco. Foco, concentrate, mamá habla foco. Eso, no me olvido más. Gracias, Marian. Pequeño cortecito y ya seguimos con más programa.